Bueno, acá tenemos la definición de equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué dice esta definición? Dice que dos proposiciones S1 y S2 son lógicamente equivalentes si tienen las mismas tablas de verdad. ¿Sí? En el libro está escrito un poquito distinto, digamos, esta definición, pero es equivalente a esto, ¿sí? O sea, quiere decir lo mismo. Acá cuando dice que tienen las mismas tablas de verdad, bueno, esto ya indica que esta definición va a tener sentido para proposiciones compuestas, ¿sí? Para, digamos, para proposiciones primitivas, digamos, no hay una tabla de verdad no trivial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equivalencia lógica es como que estamos pensando en proposiciones que pueden tener diferentes valores de verdad de acuerdo a los valores de verdad que van tomando las proposiciones primitivas que las conforman, ¿sí? Entonces, dos proposiciones son lógicamente equivalentes si van tomando el mismo valor de verdad cuando yo cambio los valores de verdad de las proposiciones primitivas que las forman. A ver, acá tenemos, digamos, un ejemplito para ilustrar un poco la definición y hacer la comparación de el bicondicional con la equivalencia lógica, ¿sí? En primer lugar, lo que habría que notar es que el bicondicional es un conector lógico, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones S1 y S2, el bicondicional es nuevamente una proposición, ¿sí? En cambio, esta equivalencia lógica acá, que tenemos acá, a veces también la leemos igual, como S1 es lógicamente equivalente a S2, o se puede decir S1 sí, solo sí, S2, pero en un sentido de equivalencia lógica. Bueno, esto no lo estamos considerando una proposición, ¿sí? Dentro del universo en el que trabajamos. Vamos a explicar un poquito más sobre eso en breve para aclarar, pero concentrémonos un segundo en este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones, bueno, este ejemplo no es tan interesante porque las proposiciones, qué sé yo, una es primitiva, ¿sí? La otra tal vez no, pero es una negación de una proposición primitiva. Pero para ilustrar esta cuestión de equivalencia lógica, si yo tengo la proposición que dice hoy es lunes, ¿sí? Y otra que dice no está lloviendo, por más que las dos sean verdaderas, no son lógicamente equivalentes, ¿sí? Es como que esta proposición puede ir cambiando de cuando pasan los días de la semana, va cambiando de valor, y esta, la de estar lloviendo también, a medida que pasa el tiempo puede llover, puede no llover, y no siempre que no llueve es lunes, ¿sí? Entonces, estas proposiciones pueden ser equivalentes en algún momento, o sea que el bicondicional puede ser cierto en algunos momentos, pero no son lógicamente equivalentes. Bien, una observación, ¿sí? Para comparar un poco la equivalencia lógica con la definición que dimos hace un ratito de tautología. Digamos, otra forma de definir equivalencia lógica es la siguiente. La proposición S1 es lógicamente equivalente a S2 si el bicondicional S1 sí solo si S2 es una tautología, ¿sí? Y digamos que es una tautología, es una proposición que es verdadera independientemente de los valores de verdad que toman las proposiciones primitivas que la conforman, ¿sí? Justamente eso es lo que nos va a decir, es que digamos, la tabla de verdad del bicondicional es una columna de todos unos, ¿sí? O lo que es lo mismo, la tabla de verdad de S1 tiene que tener la columna igual a la tabla de verdad de S2, ¿sí? Para que esto, digamos, siempre tienen que ir tomando los mismos valores, si no esto no sería una tautología. Y al revés, digamos, también es cierto. Si el bicondicional es una tautología, entonces las proposiciones son lógicamente equivalentes. Bueno, un ejemplo muy sencillo dice que toda proposición es lógicamente equivalente a su doble negación, ¿sí? O sea, P es lógicamente equivalente a no P. Muy fácil, simplemente chequeamos con la tabla de verdad, digamos, ponemos la primera columna para P, la columna de la negación cambia los valores, y si yo cambio estos valores negando de nuevo, obtengo obviamente lo que tenía al principio. Entonces las tablas de verdad de P
y de la doble negación de P son la misma. ¿Sí? Esto después, digamos, intuitivamente uno lo que interpreta cuando tiene dos proposiciones, digamos, lógicamente equivalentes es que es la misma proposición escrita de otra forma. ¿Sí? O sea, esa es la idea atrás de la equivalencia lógica, ¿sí? Que es lo que uno, digamos, también tiene en su cabeza. Si uno niega algo dos veces, es lo mismo que afirmarlo. Otro ejemplito, este ejemplo ya creo que lo charlamos un poquito antes, ¿sí? Muy importante en la implicación, esto para hacer deducciones, ¿sí? Fíjense, acá dice que la implicación P implica Q es lógicamente equivalente a la disyunción no P o Q, ¿sí? Esto también es muy fácil de verificar haciendo las tablitas de verdad, ¿sí? Esto recuerden ya, no lo escribo de nuevo. Digo, no hacemos el detalle de nuevo, pero teníamos que la implicación era siempre verdadera, salvo en este caso, ¿sí? Cuando teníamos hipótesis verdadera y conclusión falsa. Y bueno, las disyunciones también son siempre verdaderas en tres casos, salvo cuando tenemos las dos falsas. Así que en este caso, digamos, para que no P sea falso y para que Q sea falso, bueno, P tiene que ser verdadera y Q falso. Entonces queda exactamente la misma tabla de verdad. Bien, este ejemplo también tenemos acá la equivalencia lógica entre el bicondicional, P si solo si Q, y digamos, esto es lógicamente equivalente a la conjunción de las dos implicaciones, ¿sí? P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Este ejemplito es un poquito más complicado. Lo que hay que hacer es, digamos, obviamente comparar la tabla de verdad del bicondicional con la tabla de verdad de esta conjunción. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer tablas de verdad de cosas así un poquito más complicados, van haciéndolo de poco. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una columna para P, una columna para Q. En este caso tenemos que hacer la conjunción de estas dos. Entonces, tenemos una columna para P implica Q, una columna para Q implica P, y ahora con estas dos ya puedo sacar esta columna, ¿sí? La columna de la conjunción. Entonces, para que, digamos, para poder poner un 1 acá, tengo que tener que las dos sean verdaderas, que pasen en la primera fila y en la cuarta fila. Por otro lado, si yo lo comparo con la tabla del bicondicional, ¿sí? Que es esta, por definición es esta, ¿sí? Bueno, tengo lo mismo. Entonces estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Más ejemplos. Acá tenemos lo que se llaman las leyes de Morgan, ¿sí? Quizás estas leyes las recuerden de la teoría de conjunto, ¿sí? Eh, digamos, en ese caso lo que dicen, bueno, vamos a ver la próxima unidad es conjuntos, pero esto lo deben recordar el secundario, es que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de los complementos, y la otra es que el complemento de la intersección es la unión de los complementos, ¿sí? Bueno, acá funciona lo mismo, pero en lugar de unión e intersección tenemos el O y el I, y en lugar de complemento tenemos la negación, ¿sí? Entonces la negación de P o Q es no P y no Q, y digamos dualmente la negación de P y Q es no P o no Q. Es como que acá hay una idea de que el álgebra de la lógica es medio parecida al álgebra de la teoría de conjuntos, y bueno, eso en realidad es cierto, digamos. Bien, para probar esto, acá tenemos una tabla un poco larga, pero porque estamos haciendo los dos ítems a la vez, ¿sí? Entonces, esto lo deberían mirar con más detalle ustedes, pero lo mismo, o sea, ponemos los valores, las proposiciones primitivas primero, ¿sí? Tenemos acá los valores para P y para Q. A ver, acá que pusimos, tenemos la de P y Q, ponemos los valores de acuerdo a los de P y de Q. Acá tenemos los de la negación,
¿sí? Y lo que hago, por ejemplo, acá estoy probando el segundo, lo que está en rojo probaría el segundo ítem. Lo que tengo que hacer es compararlo, en este caso, con la última columna, ¿sí? Que es la disyunción entre la negación de P y la negación de Q. También, si por ahí es más fácil hacerlo de a poco. Entonces ponemos acá, acá yo puse una columna para la negación de P, una columna para la negación de Q, y ahora con estas dos puedo mirar esta columna de acá. Ahí como que ya lo saco fácilmente, ¿sí? Bueno, queda lo mismo, ¿sí? Quedan iguales las columnas, entonces estas dos son lógicamente equivalentes, ¿sí? Y lo que está en azul corresponde al primer ítem. Hago el mismo razonamiento para las dos proposiciones y comparo las tablas de verdad. Algo que menciona el libro, a mí no me gusta mucho la forma en que lo dice, pero es como que una interpretación también algebraica de las leyes de De Morgan es que el operador de negación se distribuye en el O y en el I, ¿sí? Pero en realidad no es que se está distribuyendo, sino que cuando yo niego una disyunción, no me queda la disyunción de las negaciones, ¿sí? Es como que no, estrictamente hablando no se está distribuyendo el operador de negación en el operador en el O y en el I, sino como que cambio el operador, ¿sí? Por eso no me gusta mucho decir que se distribuye, pero bueno, si uno le sirve para acordarse, está bien, digamos, mientras no meta la pata, ¿sí? Me gusta más pensarlo, como dije recién, que el álgebra de la lógica se parece al álgebra de la teoría de conjuntos. Otro ejemplo más, que son las leyes distributivas, ¿sí? Acá sí hay un... Acá sí es correcto pensar, ¿sí? Fijémonos en lo que dice esto, es que una operación se distribuye en la otra, ¿sí? Porque, miremos el primer ítem, lo que tengo acá es la conjunción de una proposición con la disyunción de otras dos, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que esto me da la disyunción de estas dos conjunciones. O sea que el conector I se distribuye en el O, ¿sí? O sea, hacer P, I, paréntesis, Q o R es lo mismo que decir, entre paréntesis, P y Q o P y R. Que esto está bien, también el libro lo menciona, uno puede hacer la analogía con los números reales o con los números enteros, es decir, que la multiplicación se distribuye en la suma, ¿sí? La diferencia que hay acá en la lógica es que la disyunción también se distribuye en la conjunción, ¿sí? Fíjense, acá si yo hago P, O, Q y R, esto es lógicamente equivalente a decir P, O, Q y P, O, R, ¿sí? Lo cual, digamos, para los números no es cierto, ¿sí? La suma no se distribuye en la multiplicación, pero acá en la lógica hay como una especie de dualidad, ¿sí? Entre la disyunción y la conjunción. Bueno, un pequeño detalle, digamos, para probar estas cosas, acá ya se complica un poquito más porque hay más variables primitivas. Fíjense, aquí tenemos tres proposiciones primitivas, digamos, tres proposiciones primitivas, entonces los distintos valores de verdad que yo puedo ir asignando crecen, ¿sí? En este caso, como tengo tres y cada una tiene dos posibilidades, me quedan 8 filas, ¿sí? O sea, 8 posibilidades de asignaciones de verdad. Pero bueno, el razonamiento es el mismo, ¿sí? Ponemos una columna para P, una para Q, una para R y después vamos dando, vamos tratando de ver cuáles son los valores para estas proposiciones compuestas, ¿sí? Fíjense que acá yo lo hice un poco más resumido, es como que no agregué una columna para el QOR, simplemente a veces cuando uno ya agarra un poco de práctica puede ahorrarse pasos, digamos, para chequear esta columna, lo de siempre, ¿no? Para que esta conjunción sea verdadera tienen que ser las dos verdaderas, entonces todas las que tienen la proposición P falsa van a dar falso acá, ¿sí? Y la siguiente corresponde al caso en el que P es verdadera, pero las otras dos
Q y R son las dos falsas, ¿sí? Entonces esto me estaría dando falso, Q o R me está dando falso, y por lo tanto la conjunción no puede ser verdadera, ¿sí? Pero en las últimas tres, ahí yo tengo P, en las últimas cuatro siempre P es verdadero, o sea que en particular en estas últimas tres, y tengo que el Q o R es verdadero porque alguna de las dos, o Q o R, es verdadera, ¿sí? Bueno, hago algo parecido para comparar con la otra, ¿sí? Con esta que tengo acá, y comparo, verifico efectivamente que las dos columnas son iguales. Bien, el otro caso lo hacen con ejercicios. Si todavía no siguen mucho esto, les aconsejo que agreguen como una columna extra para el Q o R, para el P y Q y para el P y R, antes de hacer este paso final de esta conjunción, esta disyunción y esta conjunción. Bueno, a ver, acá hacemos un resumen de las propiedades que estuvimos viendo y agregamos algunas nuevas. Entonces, estas propiedades son lo que se llama como las leyes de la lógica, ¿sí? Son, digamos, como los ingredientes fundamentales para hacer deducciones, para probar teoremas, ¿sí? Entonces vamos haciendo un repaso, son varias. No hace falta que se las aprendan todas de memoria, pero sí, por lo menos hay que entenderlas bien, ¿sí? Bueno, esta ya la vimos. La primera es la ley de la doble negación, ¿sí? O sea, la doble negación de una proposición es equivalente a la proposición. Las leyes de De Morgan las vimos también hace un ratito, ¿sí? Que es que negar una disyunción es lo mismo que hacer la conjunción de las negaciones, y al revés, digamos, también cuando uno niega una conjunción de la disyunción de las negaciones. Este creo que no lo hicimos, pero es bien fácil. Fíjense que estas leyes eh, tienen que ver un poco con esta interpretación algebraica de la lógica proposicional, ¿sí? Entonces acá es como que estamos hablando de las leyes conmutativas, pensando en estos conectores o estos conectivos lógicos como operaciones, ¿sí? Si yo los pienso como operaciones, lo que tengo es que, lo que dice el punto 3 es que las operaciones estas son conmutativas, ¿sí? O sea que decir P o Q es lógicamente equivalente a decir Q o P, y lo mismo con la otra, con P y Q, es lógicamente equivalente a Q y P, ¿sí? Esto uno incluso lo podría, digamos, para demostrar estos ítems lo que habría que hacer es hacer las tablitas de verdad y chequear que las columnas son iguales, pero en este caso es como que es suficientemente simple, ¿sí? Como para casi mentalmente uno lo puede sacar, ¿no? O sea, por ejemplo en esta, para decir que P o Q es cierta o es verdadera, digamos, alguna de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, digamos, me va a pasar que Q o P también es verdadera porque alguna de las dos es verdadera, y cuando esto sea falso, va a ser porque las dos son falsas, y por lo tanto esta también va a ser falsa, ¿sí? Es como que podemos hacer la tablita de verdad medio mentalmente en estos casos sencillos, ¿sí? Con el otro pasa lo mismo. Bueno, punto 4 también. Esto lo vimos, creo que en el video anterior, ¿sí? Las leyes asociativas, digamos, o sea, la disyunción y la conjunción, si uno lo piensa como operaciones sobre proposiciones, son operaciones asociativas. Esto lo hicimos la otra vez, digamos, para probar esto también. Es como que acá aparecen un poco más de filas porque hay tres proposiciones primitivas involucradas, entonces voy a tener 8 filas, pero bueno, fácilmente se verifica, pero probablemente ya lo hayan hecho porque creo que había dejado a uno de estos dos como ejercicio. Este lo vimos recién. Digamos, la disyunción se distribuye en la conjunción, y también el I se distribuye en el O, ¿sí? Lo cual es también una propiedad algebraica, ¿sí? De distributividad de estas operaciones. No son las mismas propiedades algebraicas que tienen los números, pero sirven para hacer esta álgebra proposicional.
Siguiente. Otra, otra ley algebraica es la ley de idempotencia, ¿sí? O lo que se llaman las leyes idempotentes. Acá dice, esta también la podemos hacer mentalmente, pero dice que digamos, si yo hago P o P, esto es lógicamente equivalente a, digamos, P, ¿sí? Mentalmente sale, ¿no? Digamos, si P es verdadera, entonces acá las dos son verdaderas, por lo tanto esta disyunción es verdadera, y si P es falsa, tengo que estas dos P son falsas, por lo tanto esto es falso, tienen siempre los mismos valores de verdad. Algo parecido pasa con el I. Si yo acá tengo algo verdadero, las dos son verdaderas y por lo tanto P y P es verdadero, y si esto es falso, acá me aparecen las dos falsas, entonces el P y P resulta falso. Acá el punto 7 lo que dice es que estas operaciones, digamos el O y el I, tienen como elementos neutros, ¿sí? O sea, la contradicción F0 funciona como un neutro para la disyunción, ¿sí? Fíjense, si yo tengo P o una contradicción, F0 en este caso, digamos, para que esto sea verdadero, necesariamente, digamos, como esto es falso, P tiene que ser verdadero, ¿sí? Entonces, tenemos acá chequeada esa parte de la equivalencia. Y si P es falso, bueno, esto también es falso, entonces tenemos que esto es falso. Si P es falso, P o F0 es falso. Entonces F0 funciona como un neutro para el O, ¿sí? O sea, cualquier proposición O F0 siempre va a tener el valor de verdad de la proposición esa arbitraria P. Y parecido, fíjense que hay como bastante hay una sección que no estamos cubriendo, que es la de dualidad, o quizás no es una sección sino algunos pequeños comentarios, pero hay como una especie de dualidad entre la disyunción y la conjunción, ¿sí? Porque el neutro para la conjunción es una tautología, ¿sí? Digamos, si yo hago P y algo que es siempre verdadero, bueno, esto va a tener el valor de verdad de P, porque cuando P sea verdadero, esta, digamos, conjunción va a ser verdadera, y cuando P sea falso, esto va a ser falso. Punto 8. Esto es lo que se llaman las leyes inversas, ¿sí? Es que parecido, digamos, a tener como en operaciones de suma o de multiplicación, tener elementos opuestos o elementos inversos, ¿sí? Fíjense que si yo tengo el O, ¿sí? Tengo la disyunción y hago P o no P, bueno, esto es automáticamente verdadero, porque alguna de las dos tiene que ser verdadera. No importa si P es verdadera o falsa, si P es verdadera, bueno, esta es falsa, pero digamos la disyunción sigue siendo verdadera, y si P es falsa, esto pasa a ser verdadero, por lo tanto esto sigue, digamos, esto siempre toma el valor de verdad verdadero, ¿sí? Lo cual pasa con una tautología, ¿sí? Y tenemos para la disyunción, digamos, el enunciado equivalente, ¿sí? O sea, la negación funciona como un elemento inverso para cualquiera de las dos operaciones, para la disyunción y para la conjunción, ¿sí? Otra propiedad algebraica que estamos observando acá. Bueno, el 9, esto también se puede interpretar medio algebraicamente. Estas son una propiedad que no está muy presente en los números, pero esta es las leyes de dominación, ¿sí? Si vos haces la disyunción de una proposición con una tautología, ¿sí? Eso es una tautología. Y si haces la conjunción con una contradicción o con una falsedad, eso es una contradicción. Eso siempre toma el valor falso. Por último, una propiedad que tenemos es las leyes de absorción, ¿sí? Que es como que una de las operaciones chupa a la otra, ¿sí? Cuando tenés, en este caso, por ejemplo, haces P, I, P o Q, esto es lógicamente equivalente a P
Y si lo hago cambiando los símbolos, también es cierto. O sea, si yo hago P, O, P y Q, esto es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Por ahí también lo podemos hacer medio mentalmente, pero bueno, yo dejo como ejercicio este teorema. Digamos, los que no vimos lo hacen ustedes. La forma sencilla de hacerlo es hacer las tablitas de verdad y chequear para los dos lados, digamos, que las columnas sean las mismas. Pero también está bueno hacer como el ejercicio mentalmente para convencerse, por ejemplo, acá en el primer punto del 10 para convencerme de que esto es siempre equivalente a P, tengo que ver que esto tiene el valor de verdad de P, siempre. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, si P es falso, si P es falso, esto automáticamente es falso. ¿Sí? Porque, digamos, esta primera parte de la conjunción va a ser falsa. ¿Sí? Y si P es verdadero, yo voy a tener, bueno, acá voy a tener verdadero, pero también acá en esta disyunción voy a tener verdadero porque esta parte va a ser verdadera, entonces las dos son verdaderas y esto me queda verdadero. Bueno, un pequeño comentario. Sobre esto no mencionamos mucho porque vamos a volver más adelante, pero es digamos, para mencionar que la equivalencia lógica es lo que se llama una relación de equivalencia. Así que sí que es una relación de equivalencia, es algo que tiene estas tres propiedades. Digamos que, bueno, esto es medio trivial, ¿no? Cualquier proposición es lógicamente equivalente a sí misma. ¿Sí? Después, si yo tengo que la proposición S1 es equivalente, lógicamente equivalente a la proposición S2, bueno, entonces S2 es lógicamente equivalente a S1. Y después hay una propiedad que se llama de transitividad, que si S1 es lógicamente equivalente a S2 y S2 es lógicamente equivalente a S3, entonces la primera es lógicamente equivalente a la tercera. ¿Sí? Esto es bien fácil de chequear porque es, digamos, comparar tablitas de verdad para S1, S2, S3, digamos, y ahí siempre van a ser las mismas. Bueno, lo que sí es importante es relacionado a la equivalencia lógica, son lo que se llaman las reglas de sustitución. ¿Sí? Las reglas de sustitución son clave para hacer pruebas de teorema, ¿sí? Para hacer razonamientos. ¿Sí? Y son básicamente dos que ahora las explicamos y después las ejemplificamos. ¿Sí? La primera dice que si uno tiene una proposición P, una proposición compuesta, que es una tautología, ¿sí? O sea que es siempre verdadera, no importa los valores que tomen las proposiciones primitivas que la conforman. Bueno, si yo agarro una proposición primitiva P que aparece en esta proposición compuesta y la reemplazo, cada vez que aparece P la reemplazo por otra proposición Q, siempre por la misma Q, bueno, la proposición que me queda también es una tautología. ¿Sí? Esto es sencillo de ver, ¿no? O sea, tienen que simplemente mirar las tablas de verdad para la proposición P. Habrá muchas columnas porque, digamos, esta P minúscula es una de las proposiciones primitivas que la forman, pero puede haber muchas más. Lo que yo estoy haciendo, digamos, me estoy construyendo una nueva proposición P1 que, digamos, en la cual ya no aparece P como proposición primitiva, sino que aparece Q. Pero no importa los valores de verdad que tome Q, yo sé que eso siempre toma valor, digamos, esta nueva P1 siempre va a tomar los valores verdaderos, porque es lo que pasaba con la tabla de verdad para P. ¿Sí? Es como que la tabla de verdad para P1 es la misma que teníamos para P, solo que donde decía antes P minúscula, ahora ponemos Q minúscula. ¿Sí? Entonces P1 siempre verdadero, P1 es una tautología. Y la segunda regla de sustitución dice que si uno tiene una proposición compuesta, ¿sí? P mayúscula, y tenemos una proposición P minúscula que aparece en P, bueno, si yo cambio alguna de esas P minúscula por una proposición Q que es lógicamente equivalente a P minúscula,
¿sí? Entonces la proposición que obtengo es lógicamente equivalente a la proposición original. ¿Sí? Esto sirve para hacer razonamientos para, digamos, ir pasando de enunciados un poco más complicados a enunciados, digamos, más sencillos, ¿sí? Para convencernos de que algo es cierto, pasamos a algo equivalente, de lo cual sea más fácil saber o demostrar que es cierto. ¿Sí? A ver, un ejemplito. ¿Sí? Imaginen que tenemos que probar este bicondicional. Acá tenemos tres proposiciones primitivas. Tenemos que ver que R y S implica Q. eh, si, solo si, no R y S o Q. ¿Sí? Esto obviamente uno lo puede hacer haciendo la tablita de verdad, pero es como que se estaría complicando demasiado, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto nosotros ya lo tenemos probado con esto, ¿no? Sabemos que la implicación P implica Q es equivalente a no P o Q, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá, ya lo vimos antes, es siempre cierto, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer acá para obtener esto, digamos, si yo me doy cuenta que esto acá tiene esta forma, solamente que en lugar de tener P tengo R y S, bueno, cambio P por R y S y ya está, no tengo que chequearlo de nuevo, digamos, fíjate, si yo lo quisiera hacer con tablitas de verdad, para esta proposición tendría que hacerme una tabla de verdad con 8 filas, ¿sí? Pero si aparecieran más proposiciones, bueno, tendré 16, 32, digamos, ya ni siquiera entrarían en la pantalla, digamos, cuando aparecen muchas proposiciones, y quizá eso yo lo puedo simplificar, ¿sí? Con una regla de sustitución. A ver, otro ejemplito más. ¿Qué dice? Tenemos que negar y simplificar la siguiente proposición, ¿sí? La proposición es P o Q implica R. Entonces, ¿cómo es la negación de eso? Bueno, eh, la negación de esto es simplemente ponemos el no acá adelante y ahora lo que puedo hacer es aplicar, para simplificar un poco, digamos, acá lo que voy a hacer es tratar de sacar las flechas y dejar todo escrito en términos de eh, la conjunción, la disyunción y la negación, ¿sí? Entonces, digamos, por la primera regla de sustitución hago algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta implicación la puedo cambiar por una disyunción, ¿sí? Puedo poner, digamos, la negación de la hipótesis o la conclusión, ¿sí? Y avanzar un poco con eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Aplicar la ley de De Morgan para ver cómo puedo distribuir esta negación en esta conjunción. Entonces lo que tengo que hacer es negar esta y negar esta y cambiar este O por un I. ¿Sí? Y de nuevo acá puedo hacer, tengo una doble negación, lo cual es equivalente a la proposición original. Entonces una forma simplificada sería esta. ¿Sí? Entonces, la negación de esta proposición compuesta es lógicamente equivalente a decir P o Q y no R. ¿Sí? Fíjense que esto ya no vuelve a quedar una implicación porque, bueno, lo podrán ver, digamos, la negación de una implicación no es una implicación. ¿Sí? O sea, para pensarlo, digamos, gráficamente, en la implicación, en las tablitas de verdad de la implicación hay siempre tres filas verdaderas y una falsa, y para la conjunción no. Bueno, un, un ejemplo más, o podría pensarse como una definición, ¿sí? O nueva terminología para hacer los ejercicios, son proposiciones que están relacionadas con lo que se llama la implicación P implica Q. ¿Sí? O sea, hay varias palabritas que hay que aprender ahora. Digamos, la recíproca de P implica Q, ¿sí?
es Q implica P. ¿Sí? Que es lo que necesitamos para el sí solo sí, para tener P sí solo sí Q necesitamos que sean verdaderas. P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Esta es lo que se llama la recíproca, sería la flecha que vuelve. ¿Sí? Después otra que no se usa tanto, pero tiene nombre, la inversa de una implicación es, digamos, mantener la flecha con el sentido que tiene, pero negar la hipótesis y negar la conclusión. O sea, la inversa de P implica Q es no P implica no Q. ¿Sí? Y la que es un poco más importante es lo que se llama la contrapositiva o la contrarrecíproca. ¿Sí? La contrapositiva de P implica Q es no Q implica no P. ¿Sí? O sea, yo cambio, digamos, niego las dos, pero además cambio el sentido de la flecha. ¿Sí? Y esta es muy importante porque la contrapositiva es lógicamente equivalente a la implicación. ¿Sí? Esto, eh, el mismo argumento de siempre, lo podemos, lo podemos verificar acá fácilmente. Acá tenemos la tablita de verdad para P implica Q. Fíjense, acá tenemos estos tres unos y este 0 acá. Y la tablita de verdad para no Q implica no P. ¿Sí? Fíjense dónde aparece el 0 en esta implicación. Esto aparece cuando no Q es verdadero, pero no P es falso. Decir que no Q es verdadero es lo mismo que decir que Q es falso. Y decir que no P es falso es lo mismo que decir que P es verdadero. Por eso acá va a aparecer el 0 y en los otros tres ya sabemos que tiene que haber 1. ¿Sí? Entonces P implica Q es lógicamente equivalente a decir que no Q implica no P. ¿Sí? Esto lo usamos un montón en matemática para hacer lo que se llaman las demostraciones por el absurdo. Cuando yo quiero probar que una cierta propiedad implica otra, lo que hago es, bueno, suponer que eso no sucede y llegar a una contradicción de la hipótesis. Bien, esta, digamos, acá es como que dice la comparativa de las otras también. Mencionamos eso, digamos, tenemos escrita acá la recíproca, tenemos escrita la inversa, y fíjense que ni la recíproca ni la inversa son equivalentes a la implicación. ¿Sí? Tienen distintas tablas de verdad, pero tienen la misma tabla de verdad entre ellas. ¿Sí? Y esto, digamos, en realidad uno puede pensarlo usando las reglas de sustitución. Es una cosa que no haría falta hacer la tabla de verdad para verificarlo, porque si yo ya probé esto, ¿sí? Esta propiedad que tengo acá abajo, digamos decir que Q implica P es lógicamente equivalente a no P implica no Q, es simplemente porque esto es la contrarrecíproca. Esto que yo tengo acá es la contrarrecíproca de la implicación Q implica P. ¿Sí?